Hola, gracias. Buenos días a todos. Gracias a todos los que estáis hoy conectados. Me alegro de volver a estar con vosotros. Hoy me acompaña desde Zaragoza Eduardo Santana, responsable en Business Application, y Álvaro Fraile, responsable de ciberseguridad en Ibermática. Y como siempre, desde Bilbao, Mari Carmen Aransay, en la organización de este webinar, si tenéis cualquier problema con la conexión. Para los que participáis por primera vez, deciros que hemos anulado los micrófonos para que podamos escuchar bien a los ponentes. Por favor, si tenéis preguntas podéis plantearlas a través del chat y responderemos siempre a las que nos dé tiempo. Y sin más, empezamos con un tema que yo creo que es interesante para la mayoría de las empresas. Hoy muchas empresas están apostando por la nube, pero cuando se decide migrar el ERP al cloud es preciso observar de una manera intrínseca en esta estrategia la seguridad. De igual manera que definimos qué ERP se adapta mejor, cuál tiene la mejor funcionalidad, qué nube es la más adecuada, debemos tener claro que en esta estrategia debe estar embebida la seguridad, dado que un fallo en la misma puede provocarnos un proceso de detener nuestra operativa o una situación peor. En Ibermática entendemos que una estrategia en la nube debe de contemplar el área de ciberseguridad. Nuestros conocimientos y nuestra experiencia nos permiten desarrollar servicios de ciberseguridad de nueva generación para proteger la empresa y poder tener la garantía en cualquier lugar y en cualquier momento adaptarnos a las necesidades de vuestras empresas. Os defendemos de los ataques de manera proactiva y con métodos inteligentes, específicos un poco para cada uno de los sectores. Solo así podemos tener la confianza de que la empresa está segura. Antes de dar paso a Álvaro Fraile, permitidme unos instantes también que os cuente una información relevante, dado que la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo sobre el paquete de ayudas, por fin, sobre la reconstrucción de Europa tras la pandemia y apoyará especialmente todos los proyectos de transformación digital a través de lo que se denominan los fondos Next Generation. Todo lo que vais a ver hoy relacionado pensar que son susceptibles de presentar a este tipo de ayudas. También contaros que a nivel local, a nivel autonómico, también diversos programas que pueden permitir conseguir subvenciones a fondo perdido y todo tipo de ayudas, además de financiación. Aquellos que estéis interesados en que podamos hablaros de esta cuestión, solamente debéis responder en la encuesta y nos pondremos en contacto con vosotros. Sin más, Álvaro, simplemente dejo de compartir, ¿de acuerdo? Perfecto. Álvaro, ¿estás ahí? Sí, ¿me escucháis? Ah, de acuerdo. Nada. Sí, perfectamente. ¿Veis mi pantalla? ¿La compartición de mi pantalla? Sí. Vale, perfecto. Oye, pues nada, gracias Clara por la presentación y nada, en mi exposición, en estos minutillos, pues bueno, vamos a hablar de un poco el concepto de la ciberseguridad, vamos a hacer un poco de introducción a nivel conceptual y bueno, cuáles son algunas tendencias de la ciberseguridad que comentaba mi compañera Clara, pues bueno, en el entorno, cuando hablamos de cloud y que es un entorno que está en auge, pues también hay que contemplar y es muy importante la capa de ciberseguridad. Nada, comentar algunas estadísticas, pero bueno, por introducir un poquito lo que está sucediendo en el panorama de la ciberseguridad, ¿no? Pues es verdad que habréis visto muchas métricas, mucha información, cada vez pues bueno, es más relevante los incidentes que hay en materia de ciberseguridad y bueno, estamos inundados de noticias que cada vez vemos que más empresas han sido afectadas, ¿no? Pero para que tengáis algunas métricas, pues bueno, pues cada 39 segundos, como veis ahí, pues se produce un ciberataque en una de las a nivel empresarial. Y también comentar un dato importante, que el 43% de los ataques van dirigidos a pymes, ¿no? Empresas pequeñas. Muchas veces pensamos en empresas pequeñas el por qué van a ser atacadas. En muchas ocasiones hay que contemplar que es porque interesa a esa empresa pequeña o esa información o hacer daño a esa empresa pequeña, pero en muchas ocasiones también es la forma de entrar a una empresa más grande. Quiere decir, como estás como uno de los proveedores de una empresa más grande que puede ser el objetivo, a lo mejor colateralmente te toca o eres susceptible de un ataque porque intentan entrar a través tuyo, que eres más pequeño, a una empresa más grande, ¿no? Porque estás en su cadena de suministro, ¿no? Pues bueno, al final, y también uno de los datos relevantes es que en muchas ocasiones tenemos el incidente o tenemos la brecha de seguridad ya en nuestras compañías o nuestras empresas
y tardamos en identificarlo pues 7 meses de media, ¿no? Entonces quiere decir que podemos tener el enemigo ya en casa y tardamos unos cuantos meses en identificarlo dependiendo de las soluciones que tengamos o si estamos monitorizando la empresa en materia de ciberseguridad. Estas estadísticas van un poco en cómo se distribuyen un poco los ataques, ¿no? El 52% de las brechas de seguridad se produce por acción directa de los hackers. Hay que tener en cuenta que detrás de estos incidentes de ciberseguridad hay un fin lucrativo. Quiere decir, el concepto de hacker ya ha cambiado, no es ese que está detrás de un ordenador que intenta entrar en el Pentágono para ver que es mejor que otro y se salta los sistemas, sino que realmente son bandas organizadas que se quieren lucrar bien de vender los datos que puedan obtener por esas brechas de seguridad o hacer daño a una empresa porque pueda producir un paro de la productividad, ¿no? Dentro de ese 52, el 28% es malware. Ya conocemos los antivirus, malware, que muchos son conocidos. Lo que pasa es que las nuevas amenazas son desconocidas. Quiere decir, ya hay ahora mismo las nuevas tecnologías ya lo que detectan son comportamientos anómalos. Más que virus conocidos, es un comportamiento anómalo que por la forma de actuar se puede detectar de que es algo malicioso para la compañía. Y también está creciendo mucho lo que es el phishing ingeniería social, que esto va más dirigido a engañar al usuario, ¿no? Que el usuario es el eslabón más débil de la cadena y en muchas ocasiones el phishing es que te llega un email suplantando la identidad de tu banco o de algún organismo y, bueno, con un fin de que pinches en algún sitio para que se pueda descargar algo malicioso y pueda comprometer la seguridad de tu compañía. Incluso la ingeniería social, que ya incluso a veces es telefónicamente te llaman haciéndose pasar por un mantenimiento informático de una compañía o de accesos y, bueno, y como decíamos, como los usuarios es el eslabón más débil de la cadena, somos confiados y en muchas ocasiones damos información que no deberíamos dar por teléfono o por email. ¿Vale? También comentar, hay varios impactos que empresas pequeñas, una vez que han tenido una brecha de seguridad, que han tenido un incidente importante, muchas de ellas, pues lamentablemente se ven expuestas o abogadas a hacer un cierre. ¿Por qué? Porque se ha comprometido toda la información de la empresa y en muchas ocasiones no se ha podido recuperar información, bien de clientes, base de datos, de proyectos, y lamentablemente sí que es una variable por la que algunas empresas tienen que cerrar obligadas porque han tenido un incidente bastante gordo. También hay un dato significativo que en 2021 se prevé que el 70% de las transacciones de criptomonedas, que está muy en auge el tema de las criptomonedas, sea por actividad ilegal. ¿Qué quiere decir? Que también se le ha facilitado a los malos que a través de estas criptomonedas que no tienen trazabilidad, en el que pueden tener pagos, ¿no? de una moneda que tiene validez, pero con el detonante del que no se les puede trazar, no se les puede seguir, no es una moneda, no es un billete físico, sino es virtual. Entonces, esto lo que hace es poner más fácil el que a los malos puedan cobrar a los que extorsionan. Es decir, porque en muchas ocasiones extorsionan a las empresas que les hacen incidentes de seguridad para mitigar ese incidente, pues es mucho más fácil, ¿no? Y además, por el tema de las fuerzas y cuerdas de seguridad del Estado, pues pillarles también se complica por el tema de que no hay trazabilidad. Y luego también tenemos una coyuntura actual, que es el tema del coronavirus, que esto lo que ha ocasionado es el mayor volumen de ciberataques registrados de la historia en muchos años. ¿El por qué? Porque se ha utilizado, aparte de que ha habido mucho más teletrabajo, hemos empezado a trabajar en teletrabajo y mucho más también en cloud, los accesos son de diferentes partes del mundo, también se ha utilizado el tema de la pandemia pues, para hacer mucho phishing, para engañar al usuario con temas de información de vacunas, compra de vacunas. Entonces, se ha registrado en 2020, pero 2021 apunta pues el mayor volumen de ciberataques registrado en años, ¿no? O sea, que ha crecido de forma exponencial. Y luego también os quería comentar una métrica de un estudio que hace Allianz Global, ¿no? Que analiza riesgos a nivel mundial. Y hay un estudio que llevan haciendo 7 años, ¿no? Este es el 8º año que van a hacer, donde lo que hacen es analizar cuáles son los principales riesgos considerados a las empresas a nivel mundial. Pues bueno, como veis ahí, en 2019, que es el último estudio publicado, la ciberseguridad estaba como el riesgo número 1, ¿no? Considerado como que podía afectar a las empresas, por encima de catástrofes naturales, incluso interrupción del negocio, o sea, te quiero decir. Y además, el indicador más interesante es
en tan solo 7 años, que es cuando se lleva haciendo este estudio, la ciberseguridad estaba en el puesto número 15 y hemos pasado en 7 años a estar en el número 1. Quiere decir que eso también connota que hay una mayor concienciación también en materia de ciberseguridad y es algo que preocupa a las compañías, ¿vale? Comentar cómo entendemos la ciberseguridad, ¿no? La ciberseguridad ya no consiste en instalar, solamente en instalar una tecnología, instalar un antivirus, instalar un firewall, sino que realmente estamos hablando de un proceso, ¿no? Un proceso en el que, por un lado, hay que contemplar políticas y procedimientos que acompañen a una buena estrategia en materia de ciberseguridad, al diseño, ¿no?, de la arquitectura de ciberseguridad que tenemos que implementar, pues sabiendo si tenemos la infraestructura on-premise, en cloud, que hoy estamos hablando de cloud, en cloud, cómo la tenemos, hay que diseñar las mejores barreras de seguridad en los entornos que estamos trabajando. También hay una parte de auditorías, hay que auditar que realmente lo que tenemos en materia de seguridad, cuando lo auditemos, que está funcionando, ¿no? No es solo ponerlo y ya está y funciona solo, sino que de vez en cuando hay que hacer auditorías tanto a los procedimientos que tenemos, porque cambian las normativas, cambian los estándares, y también a las soluciones técnicas que contemplamos, ¿no? Que es decir, tenemos que ver si realmente están siendo útiles y si le sacamos partido. También pasamos a una monitorización constante, ¿no? Es, como decíamos, no consiste solo en poner herramientas y el antivirus ya actúa así solo, sino que tiene que haber una monitorización constante de lo que está sucediendo. Por lo que os decía, hay cosas que se monitorizan que ya no son conocidas, quiere decir, son comportamientos anómalos que puede ser algo que está sucediendo en estos momentos, que está sucediendo en nuestra empresa, que se está comportando de una forma anómala, está sucediendo algo en la red que no está identificado. Por lo tanto, tenemos que ver si ese comportamiento anómalo realmente es algo malicioso y que nos puede afectar, ¿no? Y para eso, pues como suelo decir yo, difícil te puedes proteger de algo que no estás viendo, ¿no? Entonces necesitas una monitorización constante de tu organización para saber si está sucediendo o no está sucediendo algo, ¿no? Y luego también, por desgracia, como está habiendo muchos incidentes, una pata que no hay que obviar es que hay que tener también un procedimiento y saber cómo hay que hacer una respuesta a un incidente. Quiere decir, esto ya sabemos que es de forma proactiva. O sea, nosotros velamos por la proactividad y que no suceda, pero en el momento que sucede, pues si hay una brecha segura, un incidente, ahí la premisa es recuperar la organización o volver a la normalidad lo antes posible. Quiere decir, si tengo un ataque o un incidente en mi nube y no puedo entrar al CRM, lo que más me preocupa es recuperarlo lo antes posible para llegar a la operativa real, ¿no? Y en muchas ocasiones nos encontramos que es que por no tener contemplada esta parte de respuesta de incidentes o no saber cómo actuar, se tarda más tiempo de lo deseado en recuperar los sistemas. Y todo esto, aunque está de forma lineal, sería como un círculo porque todo se retroalimenta y es de forma continuada, ¿no? Es como un sistema, es un proceso, como otros más que puede haber la organización, que tiene que estar alineado con el negocio y que tiene que ser de forma recurrente. Y no nos olvidemos también que hay una pata muy importante que es la formación y concienciación. Es decir, los usuarios tienen que estar formados y concienciados en materia de ciberseguridad. La ciberseguridad no es una cuestión solo del informático, no es una cuestión solo de dirección, sino que es una cuestión de toda la organización. Por lo tanto, hay que poner medidas también para tener un nivel de concienciación y formación para que el propio usuario, que como os decía antes es la más débil de la cadena, pues en algunas ocasiones pueda mitigar un ataque por no pinchar donde no tiene que pinchar y poder evitar ese posible incidente. Como os decíamos, el panorama, lo que es el terreno de juego cambia. Venimos de un mundo IT tradicional, ¿no? On-premise. Estamos volcando al cloud, nos vamos al cloud y también tenemos una parte, digamos, que es industrial, ¿no? Estamos conectando otros dispositivos de las compañías que no son los tradicionales, no son los portátiles, no son los equipos, no son los servidores. Cualquier dispositivo hoy en día lo conectamos a Internet, forma parte de nuestra infraestructura de empresa y bueno, hay que contemplar que también son vulnerables, ¿no? Y como decíamos, muy importante en el centro, el cloud. En muchas ocasiones, no por estar en cloud estás seguro, quiere decir, si estás en cloud y tu infraestructura es cloud, tienes que velar por la seguridad, tienes que ver cómo está, qué ofrece el proveedor que te da el cloud, las herramientas que están en cloud, que tienen soluciones de seguridad, y hacer también una estrategia para proteger esta parte del cloud. En cuanto un poco a tendencias, conceptos, ¿no? ¿Cómo está evolucionando la ciberseguridad? Como decíamos, se ha pasado de un paradigma de hace años de implementar soluciones como un firewall y un antivirus y ya está, a contratar, las empresas contratar servicios, ¿no? Contratar servicios de monitorización constante, pues a empresas especializadas como podemos ser nosotros, o hay muchas empresas en el que tenemos centros de operaciones, que son los SOC, el Security Operation Center, donde tenemos gente operando las infraestructuras de nuestros clientes y lo velamos en materia de ciberseguridad. Estamos monitorizando la infraestructura
como digo, bien esté en cloud o on-premise en materia de ciberseguridad, y en caso de que sucediera algo, pues somos los que actuamos. También hay que tener la capacidad que tienen estos SOC es que no solo están viendo la ciberseguridad de tu compañía, sino que tienen el contexto de lo que está sucediendo a nivel global o a nivel mundial en ciberseguridad. Quiere decir, se pueden detectar campañas, en el mundo de la ciberseguridad se llaman campañas, que empiezan en un país del mundo y que pueda haber una campaña de ransomware, que es lo que son virus que encriptan luego la información de las compañías y que se está extendiendo a nivel global. Por lo tanto, en algunos casos somos predictivos, quiere decir, podemos ver que en una parte del mundo está sucediendo algo, entonces cuando llegan nuestros clientes nosotros ya tenemos toda esa información, por lo tanto tenemos las medidas para que eso no suceda o porque no afecte a los clientes que nosotros está dentro de nuestro contexto. Quiere decir que tenemos un contexto a nivel mundial, porque tenemos una monitorización a nivel mundial de la red mundial de lo que está sucediendo, y por eso podemos ser predictivos y proactivos con nuestros clientes porque tenemos el contexto. ¿Vale? Como digo, está basado sobre todo las tendencias, lo que se está pidiendo sobre todo es la monitorización, no insisto más, lo que es la monitorización constante. También la gestión de vulnerabilidades quiere decir qué riesgo de exposición tengo, cómo tengo mi infraestructura y cómo es de vulnerable ante posibles ataques. No es que me vaya a suceder nada, pero sí la probabilidad de que me suceda algo, ¿no? Analizando las vulnerabilidades. Como os decía, muy importante la parte de respuesta ante incidentes y análisis forense, es decir, pues cuando suceda algo, saber de forma ágil cómo vamos a responder al incidente, quién me puede ayudar, por lo tanto el riesgo o lo que me va a suceder va a tener menos impacto, y hacer un análisis forense quiere decir es no solo volver a la operativa normal, sino investigar el por qué he llegado a ese estado o por qué he tenido esa brecha de seguridad o dónde me ha venido, ¿no? Y bueno, la ciberinteligencia, como os decía, pues la proveemos proveedores como nosotros que tenemos información a nivel mundial de lo que está sucediendo, las ciberamenazas, lo llamamos ciberinteligencia, que nos permite pues, tener un contexto de la ciberseguridad más acertado y proveer de soluciones de seguridad a nuestros clientes con más seguridad y con más eficiencia. De todo esto que parece muy rimbombante, ¿no? El SOC, que estamos analizando el ciberespacio, tenemos un montón de tecnología. Sí que es verdad que luego hay que aterrizar, ¿no? Porque se habla mucho de ciberseguridad, la ciberseguridad es muy amplia, pero luego hay que aterrizar y la pregunta que nos suelen hacer muchas veces, bueno, ¿y por dónde empezamos en materia de seguridad? ¿No? Pues evaluando un poco cómo estamos en materia de seguridad, hemos inventado lo que es un concepto, ¿no? Para empresas que a lo mejor el nivel de madurez todavía en ciberseguridad no es el óptimo o realmente está cambiando sus infraestructuras al cloud y necesitan una nueva estrategia de ciberseguridad, pues un concepto que llamamos SOC in a box. Ese concepto lo que queremos hacer es aterrizarlo y es todo eso que hemos visto en ese SOC, gente que está monitorizando constantemente el ciberespacio, esa ciberinteligencia que tenemos por estar en miles de foros a nivel mundial y esa información lo aterrizamos y lo metemos en una caja, ¿no? Lo metemos en una caja y lo que hacemos es, tenemos un servicio en el que, bueno, pues proveemos al cliente de un dispositivo, digamos que esa es la llave que colocamos en el cliente que conecta con toda nuestra ciberinteligencia de nuestro SOC. Yo lo llamo así, es la llave. Te lo ponemos en otra organización, tenemos una monitorización constante de lo que está sucediendo en materia de ciberseguridad en tu red y nosotros con todos los mecanismos que tenemos en nuestro SOC y todo el equipo que hay por detrás, vamos analizando y sabemos si está sucediendo algo anómalo o no y podemos actuar, ¿no? Pues ese es un poco el concepto. SOC in a box el box es la llave que te permite conectarte con toda la inteligencia de nuestro centro de operaciones y por lo tanto con todos los servicios que cuelga de ahí. Es una monitorización constante 24/7 y analizamos en tiempo real lo que está sucediendo en el cliente. Y si hay algo anómalo, somos capaces de ver si es malicioso o no es malicioso, ¿vale? Y lo hacemos de los dos aspectos. En un lado, en tiempo real, ver las amenazas que estamos sufriendo en este momento, las amenazas que está sufriendo la empresa y cómo las paramos, es decir, y cómo actuamos. Detrás de esto, evidentemente, cuando detectamos una amenaza, hay gente detrás actuando para mitigar esta amenaza. Por lo tanto, lo que hacemos es que el riesgo sea el mínimo posible. Y luego, por otro lado, como os decía, las vulnerabilidades. Uno es el riesgo real que estamos sufriendo en este momento y el otro es el riesgo teórico o el riesgo de exposición que tengo en base a cómo soy de vulnerable. Cómo tengo los sistemas desactualizados, porque me faltan ciertas barreras y vemos que hay vulnerabilidades por donde pueden entrar algunos ataques y damos un nivel de riesgo. ¿En qué consiste esto? En que si vemos que el nivel de exposición es grande, pues realmente las medidas van a mitigar el riesgo, ¿no? A implementar parches, a implementar soluciones de ciberseguridad que mitiguen estas vulnerabilidades. Esto va de mitigar el riesgo. Tengo un riesgo X, ¿cómo mitigo y cómo tengo menos riesgos para que me suceda algo? Por eso digo, en dos vías. Por un lado,
analizamos las amenazas en tiempo real y, por otro lado, el riesgo teórico de que me suceda algo, para cada vez mitigar más el riesgo y que tenga menos probabilidad de que me suceda algo. Y también hemos hecho una innovación, ¿no? O una paquetización en el que muchos de vosotros, si estáis mirando temas de ciberseguridad, a nivel de riesgos se está evaluando mucho las pólizas de ciberriesgos, ¿no? Hay ciertas pólizas como el seguro de la casa que ya te cubre ciertos incidentes de ciberseguridad. Nosotros lo que hemos hecho es, dentro de este SOC in-a-Box, hemos llegado a acuerdos con varias aseguradoras porque trabajamos con ellas, y hay la opción de que este servicio tenga también una cobertura de ciberriesgos, porque si sucede algo, cuando sucede, que realmente pues, esté cubierto el servicio de respuesta ante incidente, si hay que recuperar datos, la pérdida de beneficios, si hay una suplantación de identidad. Evidentemente hay una letra pequeña porque no deja de haber una póliza por detrás, pero lo bueno que hemos conseguido meter en esta caja unas coberturas de ciberriesgos que además son muy asequibles dentro del servicio, porque también a las aseguradoras que están por detrás analizando este riesgo, que son los que pagan en caso que haya un incidente y se pueda demostrar, como va embebido dentro de un servicio de ciberseguridad, les garantizamos que el riesgo de que suceda algo es mucho menor que si no hay estas medidas contempladas, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es, pues eso, paquetizar y tener esta opción dentro del servicio, no es algo que se venda aparte, es dentro del servicio tener esta posibilidad de tener estas coberturas adicionales que cubren muchos riesgos que están sucediendo hoy en día. Y hasta ahí era un poquito mi parte de exposición. Creo que más o menos en tiempo me ha cogido a los 15 minutos que tenía. Entonces, no sé, sé que vamos muy acelerados, o sea, vamos muy justos de tiempo. No sé si hay alguna pregunta o las dejamos para el final. Lo que pasa que yo sí que es verdad que tengo un compromiso y os dejaré un poquito antes, entonces no sé cómo vamos de tiempo. Mira, si quieres, lo que haremos será recoger las preguntas, no te preocupes. Eduardo, te damos paso. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias, Álvaro. Voy a compartir mi pantalla. Un momentito. A ver si estáis viendo ya mi pantalla. Creo que sí, ¿verdad? ¿Me confirmáis que estáis viendo? Sí, perfecto, vale, Eduardo. Perfecto, vale, muchas gracias. Bueno, pues nada, buenos días a todos y gracias, Álvaro, por esta exposición tan sumamente clara. Y bueno, yo simplemente por apostillar un poquito el mensaje que os ha transmitido Álvaro, pues centrarnos un poquito en lo que sería la ciberseguridad en el entorno de Microsoft, sin olvidar que lógicamente pues estamos hablando de soluciones dirigidas a pymes, ¿vale? Y que la seguridad no es algo que vaya en relación al tamaño de las empresas, es decir, que aunque nuestra empresa sea pequeña, las medidas de seguridad que debe de adoptar pues van en la misma línea o en líneas muy similares a las de una empresa grande, ¿de acuerdo? Sí es cierto que, bueno, pues cuando somos digamos, una pyme y contamos con un equipo pequeño de personas, pues intentando hacer además pues cosas grandes, ¿no? En nuestra empresa, pues puede ser muy difícil pues tratar de abordar algo que parece un problema, pero que puede que nunca suceda, ¿no? Esto se debe pues a la naturaleza, digamos, humana de posponer siempre este tipo de cosas, ¿no? La gente no le da prioridad a estos temas hasta que no tiene que hacerlo. Vamos a aportar aquí, digamos, 6 consejos sobre cómo plantear la seguridad en las pymes, que, como veréis, pues van muy en la línea de lo que Álvaro ha comentado antes en su exposición, ¿no? El primero, precisamente, es el de tratar la seguridad como una inversión. Estamos hablando de algo que es importante para nuestras empresas, pero que no es simplemente un coste, sino que invertir en seguridad implica invertir en algo que es lo más importante para las compañías, que es la información, ¿no? Y el acceso que pueden tener pues, personas, digamos, no autorizadas a esa información. El siguiente, que también ha comentado Álvaro, es contemplar la seguridad como un proceso, ¿no? Como un conjunto de políticas y de procedimientos. Es lo que denominamos aquí disponer de un plan de respuesta ante incidentes, ¿de acuerdo? Es decir, que no se trata simplemente de instalar una serie de herramientas, una serie de mecanismos que nos permitan estar más seguros, sino que también
tiene mucho que ver con diseñar ese plan, ¿de acuerdo? Diseñar un plan de respuesta concreto hacia una metodología de actuación ante los ciberataques. También es muy importante pues, utilizar una tecnología que nos vaya a ayudar a administrar todos los dispositivos en el entorno móvil, ¿no? También Álvaro comentaba pues, que a partir del COVID pues ha habido un incremento, lógicamente, en todo lo que tiene que ver tráfico de red, trabajo en cloud, utilizar nuestros propios dispositivos de nuestros hogares, de nuestras casas para teletrabajar, y todo eso pues implica también, o puede implicar, brechas en cuanto a la ciberseguridad, ¿de acuerdo? Otro aspecto importante es el cumplimiento de las regulaciones de seguridad que tengamos en cada país, en cada sitio, que lógicamente nos pueden comprometer nuestro trabajo. Es decir, hay determinadas cuestiones de seguridad, sobre todo relativas a los datos sensibles de las personas, de las identidades, de datos relativos a la sanidad o a determinadas filiaciones, que es muy importante pues, tener seguros, ¿no? También otra cuestión importante es adoptar un enfoque proactivo contra todo el tema de amenazas y fundamentalmente el phishing. Como veis, también Álvaro lo ha comentado, el usuario, digamos que es la pieza más vulnerable, por así decirlo, de todo nuestro sistema, y todo lo que podamos hacer en cuanto de forma proactiva en cuanto a asegurar esa pieza vulnerable, pues es muy importante dentro de nuestro plan de seguridad. Y también, por supuesto, agregar seguridad y simplicidad para el acceso a nuestros sistemas. No olvidemos que digamos, la principal, donde empieza todo, por así decirlo, sería la autenticación de los usuarios, ¿no? en que tengamos una autenticación completa, potente y completa, pero que además pues, sea simple, no obligue a nuestros usuarios pues, a estar utilizando continuamente diferentes claves, diferentes métodos de autenticación, etcétera, etcétera, ¿vale? En realidad, el problema de una pyme en lo referente a ciberseguridad, como os decía al principio, es el mismo al que se enfrentan las grandes compañías, y podemos pensar a lo mejor que no tenemos o que no disponemos del tiempo suficiente o del personal suficiente o de los recursos necesarios, ¿no? Para, digamos, implementar todas estas medidas de seguridad. Pero la realidad es que existen ya soluciones disponibles que, una vez diseñado ese plan de respuesta, que es el principal paso que tenemos que realizar, pues pueden ayudarnos a empresas de cualquier tamaño pues a tomar medidas simples para estar seguros, ¿no? Este ejemplo del SOC in a Box pues, puede ser precisamente pues, una de las formas de implementar seguridad de una forma rápida, ¿vale? Tenéis un pequeño ebook que os ponemos a vuestra disposición, que es este de la seguridad importa, ¿vale? Que es un ebook de Microsoft que explica con más detalle pues, todos estos aspectos de la implementación de la ciberseguridad, y que por supuesto os podemos hacer llegar. Seguramente lo colgaremos dentro de nuestra propia página de este evento. Os lo haremos llegar de alguna otra manera a los que estéis interesados. Siguiendo un poquito para aterrizar, por así decirlo, los elementos de ciberseguridad desde el punto de vista de Microsoft, pues no tenemos que olvidar pues ese universo, ¿no? De estructuras, de plataformas relacionadas entre sí que utiliza Microsoft actualmente, ¿no? Por un lado, pues todo lo que tiene que ver con Azure, el almacenamiento, a través de espacios virtuales para realizar para diseñar nuestras máquinas virtuales, y una serie de servicios importantísimos alrededor de los datos, entre los cuales existen, por supuesto, servicios relacionados con la ciberseguridad. El mundo del Business Application, que sería lo que tenemos en medio, ¿no? Fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con las soluciones de negocio y Power Platform, ¿vale? Esa plataforma que nos permite pues, trabajar con datos, donde la seguridad lógicamente es importantísima. Trabajar también con aplicaciones de bajo código o sin código,
con flujos de trabajo entre diferentes aplicaciones y con asistentes virtuales que nos permiten automatizar determinadas tareas de atención al cliente o atención a los usuarios, ¿vale? Pues ese sería, digamos, el segundo ámbito. Y un tercer ámbito que son todas esas herramientas de productividad personal y de seguridad, porque aquí también van inmersas una serie de soluciones de seguridad dentro de lo que antes denominábamos Office 365, que como sabéis, pues últimamente se ha cambiado el nombre a Microsoft 365. ¿Vale? Este sería un poquito el universo de herramientas de Microsoft al respecto de todo lo que tiene que ver con el trabajo en los negocios, ¿de acuerdo? Realmente en cada una de estas plataformas pues hay una serie de soluciones y de servicios empaquetados que podemos ya implementar dentro de nuestros sistemas, ¿de acuerdo? Cada uno de estas áreas, pues como veis, aporta una serie de soluciones importantes en esto que denominamos One Microsoft, ¿vale? Un universo completo en el que, pues dependiendo de la solución que estamos buscando, dependiendo del servicio que necesitamos, pues podemos incorporarlo de una forma bastante rápida a nuestra solución de negocio, ¿de acuerdo? Vamos a aterrizar un poquito en cuanto a las soluciones de seguridad, ¿vale? Y vamos a hablar en primer lugar de lo que sería el directorio activo de Azure, ¿vale? Es un servicio de identidad empresarial que se llama así, Azure Active Directory, que lo que hace es brindar un inicio de sesión único y además autenticación multifactor, si lo queremos, que luego hablaremos de ello, pues para ayudar a proteger a los usuarios, ¿no? De los ataques de ciberseguridad. El inicio de sesión único pues, nos va a simplificar muchísimo el acceso a las aplicaciones desde cualquier lugar, va a ayudar a proteger y controlar el acceso, va también a permitir interactuar con usuarios tanto internos como externos de nuestra organización de una forma mucho más segura. Nos va a permitir integrar fácilmente la identidad en las aplicaciones y servicios que utilizamos y como veis pues admite más de 2.800 aplicaciones hoy en día de software como servicios, lo que denominamos SaaS, ¿no? Software as a Service, integradas previamente, es decir, ya preparadas para trabajar con el directorio activo de Azure. Sin duda, esta es una forma de simplificar la autenticación, la autenticación de nuestros usuarios y de proteger de una forma general pues, todas las aplicaciones del universo de soluciones que estemos utilizando, ¿de acuerdo? Otra herramienta que tenemos que tener en nuestro foco, lógicamente no nos da tiempo de profundizar aquí suficientemente en cada una de las herramientas que os voy a comentar, pero sí que os dejo un enlace a cada una de ellas, desde el cual pues, podréis acceder a un montón de información en español, donde se definen pues, todas las características, cómo poder implementarlo, cuáles serían los pasos a realizar, cuáles son las políticas previas que debemos de tener en cuenta, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir que, bueno, lo que pretendemos aquí es hacer una pequeña sesión de discovery de estas aplicaciones, pero luego podéis seguir profundizando por vuestra cuenta y, por supuesto, contad con nosotros para cualquier consulta al respecto. Decía, otra de las aplicaciones que tenemos que tener también en el radar es la autenticación multifactor, ya lo he comentado. Además, en este caso, habilitar la autenticación multifactor es gratuito, ¿vale? Y protege de cualquier, protege, digamos, cualquier aplicación pues con un solo paso. Lo que va a hacer es pues ayudar sobre todo a proteger los problemas causados por la pérdida o robo de las credenciales, ¿vale? Realmente aquí tenéis también el enlace donde podéis ver información al respecto y como veis utiliza diferentes métodos que están representados aquí. El más habitual suele ser el Microsoft Authenticator, que es un programa que podemos instalar, una aplicación, una app que podemos instalar en nuestros teléfonos móviles,
móviles y que lo que va a hacer es aprobar a través de nuestro teléfono móvil los inicios de sesión desde cualquier aplicación, desde una aplicación móvil mediante notificaciones push, ¿vale? También podemos implementar datos biométricos como por ejemplo la huella digital o la identificación de nuestra cara, de nuestro rostro o códigos de acceso únicos, ¿vale? Por lo tanto, pues aumenta o incluso puede reemplazar las contraseñas con una verificación de 2 pasos que pues impulsa pues todo lo que tiene que ver con la seguridad desde tu propio teléfono móvil. También podemos utilizar Windows Hello para empresas. Esto lo que hace es pues, reemplazar las contraseñas con una autenticación fuerte de 2 factores, lo que se llama 2FA, ¿vale? En equipos de PC con Windows 10 y además pues usa una credencial vinculada al dispositivo junto con un PIN, ¿vale? Una huella digital, un reconocimiento facial, lo mismo que en el caso anterior. También podemos utilizar lo que se denomina FIDO, ¿vale? Que son claves de seguridad que nos permiten pues, iniciar sesión sin un nombre de usuario o contraseña utilizando un USB, un dispositivo USB externo donde, digamos, reside la clave de seguridad externa que admita pues, los estándares, ¿no? de FIDO. Bueno, FIDO es las siglas de Fast Identity Online, ¿vale? En lugar de utilizar una contraseña. Bueno, hay también otros tipos de autenticaciones, como pueden ser los tokens de hardware o de software, ¿vale? Que nos permiten utilizar contraseñas de un solo uso, basadas en otros estándares, que son los estándares de autenticación abierta, desde dispositivos físicos o de forma lógica, en función de si es de hardware o software, o también recibir un código en el teléfono a través de SMS o a través de voz, de llamada de voz para autentificar la seguridad de las contraseñas. Es decir, todos estos métodos de autenticación multifactor pues podemos emplearlos con lo que sería el MFA, ¿de acuerdo? Cualquiera de ellos. Ya os digo, el más utilizado, yo el que tengo metido en mi teléfono móvil, pues es el de Microsoft Authenticator y con eso pues perfectamente pues puedo, en cualquier transacción que haga, en cualquier cosa que realice, pues puedo implementar esta seguridad adicional que lógicamente pues va más allá de lo que sería una simple contraseña, ¿de acuerdo? Bien, otro de los elementos importantes es el acceso condicional de Azure, ¿vale? Como sabéis, el perímetro de seguridad, digamos, actual, pues se extiende más allá de lo que sería la red de nuestra propia organización, de nuestra propia empresa. Incluye tanto la identidad de usuario como la del dispositivo desde el cual se conecta ese usuario, ¿no? Las organizaciones, lógicamente, pues pueden usar estas señales de identidad como parte de las decisiones de control de acceso, ¿vale? Ese acceso condicional es la herramienta que utiliza precisamente el Active Directory, lo que estábamos viendo al principio, para reunir las señales, tomar decisiones y aplicar las directivas de la organización, ¿no? El acceso condicional pues, está, digamos, en el centro del nuevo plano de control basado en identidades. Como veis aquí también tenéis un enlace para poder acceder a más información al respecto, pero es algo muy interesante, ¿no? El extender, digamos, más allá de lo que sería nuestra organización, incluir tanto la propia identidad del usuario como la del dispositivo desde el cual se conecta, ¿no? Dentro de nuestra toma de decisiones a la hora de permitir o no permitir acceder al usuario a determinado contenido. Otra cuestión bastante importante son el Data Loss Prevention, ¿no? el DLP. Esto es parte de Microsoft 365, de lo que antes era Office 365, para que me entendáis. Para cumplir con los estándares de las normativas del sector, se debe de proteger, como os decía, información confidencial e impedir su divulgación involuntaria. Por ejemplo, datos financieros o datos de identificación personal, números de tarjetas de créditos, números de la seguridad social, registros médicos. Todo esto requiere de una directiva específica para ese tipo de datos
que es lo que trata de regular esta DLP, ¿vale? Dentro del centro de seguridad del cumplimiento de Office 365, pues podemos identificar, supervisar y proteger automáticamente toda esta información confidencial en todo el Office, es decir, con independencia de la aplicación que luego vayamos a emplear, Excel, Outlook, Word o donde sea, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues estamos dando ahí una capa de seguridad específica para esos datos, digamos, sensibles que requieren pues esa seguridad adicional, ¿de acuerdo? En cuanto al acceso. Otra de las soluciones también que tenemos que tener en el radar es esta de Azure Information Protection, ¿vale? La IP. Es una solución que se basa en la nube y que permite a las organizaciones, digamos, descubrir y clasificar, proteger documentos y correos electrónicos mediante la aplicación de etiquetas al contenido, ¿vale? Es decir, aquí lo que hacemos es, con independencia de que el contenido sea o no sensible, podemos aplicarle una etiqueta y en función de esa etiqueta pues van a suceder cosas diferentes, ¿de acuerdo? Que podemos configurar dentro de este panel de repositorio de normas y de directivas de la Azure Information Protection, ¿vale? IP lo que hace también es, forma parte de la solución de Microsoft Information Protection y amplía pues toda esa funcionalidad de etiquetado y clasificación que nos proporciona ya Microsoft 365 con la anterior, ¿de acuerdo? O sea que digamos que sería una solución todavía más potente o que podemos poner, digamos, adicionalmente a la anterior, ¿de acuerdo? Bien, por último, iTunes, ¿vale? Este quizá pues, sea un servicio tal vez más conocido para la mayor parte de vosotros. Es un servicio, como sabéis, pues basado en la nube, que se centra en administrar los dispositivos móviles, ¿vale? Y la administración de aplicaciones móviles también, no solo de los dispositivos, sino de las aplicaciones. Podemos controlar cómo se usan estos dispositivos en la organización, cómo se usan los teléfonos móviles, las tabletas, los equipos portátiles. También podemos configurar directivas específicas para controlar las aplicaciones. Por ejemplo, pues podemos evitar que se envíen mensajes de correo electrónicos a personas ajenas a la organización, por ejemplo, sería una norma. O también permitir, por ejemplo, que las personas de la organización usen sus propios dispositivos o no, los dispositivos personales, pues para lo que sería el trabajo, ¿de acuerdo? El trabajo diario. En los dispositivos personales, pues iTunes también ayuda a que los datos de la organización permanezcan protegidos, aunque los tengamos, digamos, descargados en los dispositivos locales. Y puede aislar estos datos, separarlos, los datos, digamos, de la organización, de los datos personales que pueda tener el usuario en su propio dispositivo personal, ¿vale? Como os digo, iTunes es parte del conjunto de aplicaciones de Enterprise Mobility and Security, ¿vale? El EMS de Microsoft, y se integra con todo lo que es el directorio activo para controlar quién tiene acceso y a qué puede tener acceso, ¿no? También se integra pues, con Azure Information Protection, que también lo hemos visto antes, para la protección de los datos. Se puede usar también con el conjunto de productos de Microsoft 365. O sea, como veis, todas estas herramientas están totalmente relacionadas e integradas entre sí, ¿no? Por ejemplo, imaginaos, pues podemos implementar Microsoft Teams o OneNote y otras aplicaciones de Office 365, de Microsoft 365, ahora en los dispositivos, pues implementando en todas ellas estas características de seguridad definidas en iTunes, ¿vale? Y estas características pues, van a permitir que las personas de cada empresa pues, también sean más productivas en sus dispositivos a la vez que, digamos, mantienen protegidas la información de la organización pues con unas directivas comunes para todos. Es decir, que no dejamos, digamos, al azar, ¿no? o al buen entender de cada uno de los usuarios, sino que tenemos unas directivas comunes que aplicamos en todos los casos. Bueno, simplemente, como veis, era un pequeño... un pequeño portfolio, digamos, de soluciones que podemos implementar. Aquí las estoy resumiendo todas todas las soluciones que hemos visto
con los correspondientes enlaces para que los tengáis todos en una misma slide y podáis ir, digamos, investigando y navegando en cuáles pueden ser interesantes para vuestro negocio en función de la tipología de datos y de las aplicaciones que estáis utilizando. Pero como veis, en su conjunto pues pueden ayudarnos también a implementar o a incrementar la seguridad en las empresas. Sin olvidar, por supuesto, Sokinavox, ¿vale? Sokinavox, como veis, incluye no solo esos servicios que nos comentaba Álvaro, con todo ese know-how que los equipos de ciberseguridad específicos que están trabajando de una forma predictiva, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo en otros países, en otras localizaciones físicas, sino que además incluye también pues, un aseguramiento, ¿no?, un aseguramiento a unas condiciones más ventajosas pues dentro de esa caja de seguridad, de esos servicios empaquetados alrededor de la seguridad que os ofrecemos desde Ibermática. Así que sin más, no sé si hay tiempo para preguntas, si no, pues le devuelvo el control ya a Clara. De acuerdo, Eduardo, muchísimas gracias. Permitidme unos instantes también, antes de cerrar la sesión, decirles que en las próximas horas van a recibir la grabación de la sesión, que en sus pantallas también van a ver una encuesta que rogamos respondan efectivamente. Ya está visible. Bueno, como les comentaba, recibirán la grabación de la sesión junto con las presentaciones que hemos realizado, donde verán que hay mucha información y muchos enlaces donde pueden también obtener más información sobre el tema. Por nuestra parte, muchísimas gracias por haber participado. Esperamos que puedan poder verlos en próximos webinars y reciban pues, un saludo y un feliz día. Muchas gracias. Buenos días desde Zaragoza. Adiós. Adiós.